acá al licenciado Harley Mitchell, porque vamos a conversar con él un poco sobre un proyecto que muchos chiricanos, y digo chiricanos porque estoy en la provincia de Chiriquí, Pero usted no es están chiricano. anhelando. ¿Ah? Usted no es chiricano. ¿Quién? Usted de Herrera. Yo no he dicho no malinterprete. Lo que dije, estoy en Chiriquí he tenido la oportunidad de conversar con muchos chiricanos sobre el puerto Barú y la importancia que tiene para ellos una obra de esta magnitud, porque va a generar, primero que todo, fuentes de trabajo para la población de esta región, que hoy tanto lo están necesitando, como muchas otras provincias, que ojalá, dice, tuviéramos la oportunidad de desarrollo de obras importantes como esta que se está planteando acá en Chiriquí. Eh, Me hablaban precisamente de que hay 20.000 solicitudes de trabajo en este momento, para el momento en que arranque el proyecto, señoras y señores. Don Harley Mitchell, la importancia primero de un proyecto de esta naturaleza para la provincia de Chiriquí y para el país. Creo que es la pregunta cajonera para iniciar. Sí, muchas gracias Álvaro y don Blandón, muy apreciado las preguntas. Y no obstante los nacionalismos o regionalismos sobre Chiriquí y Herrera, Puerto Barú es importante para el país también porque es un puerto de cabotaje y yo creo que parte de la conversación que ustedes están teniendo tiene que ver con que en Panamá, de manera vial, hemos metido los proverbiales huevos en una sola canasta, que es la carretera panamericana, la carretera que atraviesa nuestro país. Y también hay otras vías de acceso, como por ejemplo los puertos. Se ha hablado mucho de Puerto Armuelle, este es necesario, pero Puerto Barú también, desde el punto de vista no solamente de desarrollo, sino de ambiente. Por mucho tiempo, el sector ambientalista y el propio sector empresarial, especialmente el turístico, han establecido que el ecoturismo es necesario y este proyecto se presenta como un proyecto ecoturístico que aprovecha un canal natural que ya existe en Chiriquí y que ha sido deprimido económicamente, porque anteriormente era el mismo canal de navegación utilizado por la empresa Cítricos de Chiriquí, que actualmente no existe, como ya sabemos. El sitio incluso se llama Puerto Cabrito, ha tenido una vocación de esta naturaleza por mucho tiempo, pero actualmente está deprimido económicamente. Este puerto tiene la oportunidad de realizarse. El estudio de impacto ambiental, su línea base, demoró más de un año en poderse confeccionar junto con la participación ciudadana necesaria. Se demoró otro año en poderse aprobar, finalmente en enero de 2024, y ya el puerto está ejecutando gestión ambiental y social. Ya tiene estaciones de monitoreo, ya tiene planes de reforestación del manglar, ha hecho plan de rescate de flora y fauna, ya ha hecho trabajo con la comunidad. Así que yo creo que ese tema del trabajo que hablas se está manifestando en la actualidad y es importante para Chiriquí y reitero, para Herrera, para Panamá, para todo el país, porque es un puerto de cabotaje que por definición va a ser utilizado para navegación interna de nuestro país. Ok, la noticia ayer, el puerto Barú pone en peligro el patrimonio de Coiba. Hay elementos, hay bases reales para pensar que la construcción de este puerto pueda poner en peligro eh, Coiba. La respuesta es no, Álvaro, porque recordemos que la gestión ambiental se hace en un territorio y es un territorio dinámico. Eh, el puerto en sí queda a 92 kilómetros del Parque Nacional Coiba. El puerto tiene 31 kilómetros de canal de navegación para llegar a él. Esos 31 kilómetros no son lo que se va a dragar a lo largo de seis. Y de estos seis,
sitios puntuales. Se dispondrá, según el estudio de impacto ambiental, de este sedimento en una fosa natural que tiene de dimensiones 280 hectáreas y que se encuentra cerca o en las inmediaciones del propio canal de navegación. Y esta fosa queda a 62 kilómetros del Parque Nacional Coiba. El sedimento que haya podido escapar de la misma fosa, según el análisis del estudio de impacto ambiental hecho por oceanólogos, no llega al kilómetro de distancia. Y qué bueno que está el ingeniero Blandón para que también nos ilustre con sus considerables capacidades técnicas. Y en un sitio de un lugar a otro, me refiero del Golfo de Chiriquí al Parque Nacional Coiba o su zona de amortiguamiento, con este nivel de precipitación del sedimento que es más que nada arena, con las corrientes oceánicas que existen entre un sitio y el otro, y con los vientos que también influyen, las mareas, es virtualmente imposible que la construcción de Puerto Barú afecte al Parque Nacional Coiba. Sin embargo, podemos entender, y ustedes tienen mucha experiencia en eso, que de una manera muy similar a una campaña política, esto es un tema también de campaña política ambiental, si es que queremos calificarlo de alguna manera, donde tú colocas una serie de riesgos y los colocas como si fueran certezas de a puño. Y esto no solamente llega al pueblo, sino muchas veces a tomadores de decisiones que para prevenir colocan una que otra preocupación dentro de su bandeja de actividades o propias preocupaciones. O sea que ese asidero, esa aseveración que se está planteando de que el sedimento del proyecto puede viajar 80, 90, 100 kilómetros hasta el área protegida de Coiba, no tienen ningún asidero científico realmente, licenciado Mitchell. Absolutamente ninguno, por lo menos ninguno que se acerque a los estudios, análisis y modelaciones que se han realizado para con el estudio de impacto ambiental. Álvaro, tú has sido testigo y el ingeniero Blandón también, de que hace 30 años prácticamente no había normativa ambiental. Después de mucho sacrificio panameño, porque no fue solamente los políticos que nos lo dijeron, también fue la ciudadanía y los profesionales. Finalmente tenemos un instrumento como el estudio de impacto ambiental. Se está ejecutando, eh, voy a emplear otro calificativo, a rajatabla, y ahora que tenemos resultados de este instrumento, bueno, ahora no les queremos creer. Un estudio de impacto ambiental es un análisis predictivo que se hace de los posibles riesgos ambientales y se le tiene que dar un seguimiento a lo que establece este estudio de impacto ambiental. La huella ecológica del proyecto no llega hasta el Parque Nacional Coiba. Esto puede ser un temor o una preocupación de alguien, pero no existe ningún tipo de análisis científico comparable ni por asomo al estudio de impacto ambiental que pueda decir lo contrario. Es más, el estudio de impacto ambiental jurídicamente fue aprobado por una resolución que constituye ya hasta un instrumento que da fe pública. Y este instrumento de gestión ambiental fue aprobado por una resolución que a su vez se basa en un informe técnico final que a su vez se basa en otros informes técnicos que tienen que ver con la oceanología del sitio. Por tanto, no tiene asidero científico. Hay por ahí un informe que llaman informe Linker, que tiene el sello de una empresa muy prestigiosa, extranjera, pero que la persona que lo firma ni siquiera está habilitada para realizar estudios de impacto ambiental en Panamá. O sea, se está opinando de algo que no está habilitado para ni siquiera hacer. Uno. Dos, el estudio de impacto ambiental, no quiero ponerme demasiado cuantitativo, pero tiene 4.000 páginas. En 20 páginas tú no puedes refutar racionalmente un instrumento que tiene 4.000. Incluso hasta se mete en la parte jurídica utilizando una sola ley, cuando todos estos temas ustedes saben que tienen muchas leyes, entre ellas la regulación de la propia evaluación de impacto ambiental. Así que es cierto, Álvaro, no hay ningún asidero científico en las críticas. Son temores, por supuesto, pero esos temores son tratados en el estudio de impacto ambiental e invito a las personas que tengan dudas a que lo lean, porque esta es información pública que está disponible en la página web del Ministerio de Ambiente. Voy con el ingeniero Blandón, pero me queda la duda. Coiba fue declarado como patrimonio natural por allá por el año 2005. ¿Alguna vez
ha estado en peligro? Y si la respuesta es sí, ¿por qué? Oye, muchas gracias por la pregunta, porque incluso hasta aparece de índole personal, porque como recordarás, yo era servidor público, jefe de asesoría legal de la antigua ANAM, y tuve un papel en aquella declaración. Y el patrimonio mundial es este convenio donde el Estado se obliga ante la comunidad internacional en cuidar algo que, si bien le pertenece, principio de soberanía, también existe un interés cultural y natural mundial para su protección. Y Coiba ha tenido desafíos desde el día uno, que la UNESCO tiene como una especie de menú, entre ellos el ganado en soltura, que todavía tiene manifestaciones dentro del Parque Coiba y que es un ganado que, si bien asilvestrado, afecta el ecosistema de la isla. También enfrenta desafíos, según la propia UNESCO, en cuanto a su andamiaje legal y su cumplimiento, la capacidad de carga de turistas del sitio, que muchas veces se manifiesta a través de yates y botes que anclan en los corales del Parque Coiba. Siempre hay niveles de protección que van cambiando de gobierno a gobierno, pero estas son preocupaciones continuas de la UNESCO. De la que estamos hablando se añade al menú. Técnicamente, científicamente, no. Creo que el gobierno panameño debería contestar con contundencia de nuevo, porque ya lo contestó en el 2004, que no afecta porque hay un instrumento de gestión ambiental que el propio gobierno aprobó. Sin embargo, es como dice, Coiba, si ha estado en peligro, en realidad la UNESCO tiene una categoría de patrimonio mundial en peligro. En Panamá esta categoría para el patrimonio mundial todavía no se ha dado. Se trató de dar para el Parque Internacional La Amistad, que también tiene sus propios problemas de rancheros, quema, tala, caza y otros problemas que tiene dentro. Pero Panamá ha mantenido su patrimonio mundial. Así que dudo mucho que por un temor no fundado científicamente estemos ni por asomo en riesgo de perder el patrimonio mundial de Coiba, o por lo menos aquella denominación por parte de la UNESCO, porque simplemente la huella de un puerto de cabotaje colocado en el Golfo de Chiriquí, a 31 kilómetros del Golfo de Chiriquí, no va a poder afectar algo que está a casi 100 kilómetros de distancia, si tenemos en cuenta no solamente la propia distancia, sino también las corrientes y la naturaleza del sedimento. Yo creo que este es algo que en una reunión o en algún tipo de local alguien habrá hablado, lo colocaron en una lista y de ahí ha crecido hasta tema de conversación internacional. Sí, ingeniero, me estuve leyendo por acá, dice que en Coiba hay ganado vacuno, reses que se adaptaron a la selva y a las playas, volviéndose muy agresivas. Hay búfalos de agua introducidos por su resistencia, pero que causaron graves daños al compactar el suelo y erosionar las cabeceras de los ríos con su peso. Caballos, cerdos y perros también presentes en estado feral allá en la isla de Coiba. Ingeniero, adelante. Bueno, recuerda que Coiba fue un penal y ahí había actividades ganaderas para que hacían los reclusos en su proceso de recuperación a la sociedad. Pero fíjese, yo conozco un poco el proyecto de puertos y yo quisiera ponérselo en perspectiva y conocer un poco la opinión de Mises sobre tantas cosas. Fíjese, cuando usted mira lo que están haciendo en nuestros países, y yo creo en que tenemos que hacer cosas amigables con el ambiente. Yo creo en eso, como principio, y por formación lo soy. Pero creo también en la verdad científica. Yo no puedo hacer cosas, a decir cosas al margen de esa verdad científica. Y, por ejemplo, fíjese la experiencia de este tipo de aseveraciones como la que usted escucha de este puerto de cabotaje, que está más cerca de David que de Barú, entre otras cosas. Cuando uno mira esto, observe Perú. Perú tiene elecciones el domingo y hay más de 35 candidatos. Usted verá la cantidad de cosas que estos hombres y mujeres están proponiendo. Pero Perú es un país blindado económicamente hacia el futuro por su contextura en la Constitución. Y usted se fija que Perú durante los últimos 5 años tiene más de 10 presidentes.
Y sin embargo, Perú marca uno de los grandes crecimientos económicos de la región en forma permanente. ¿Por qué? Por ese blindaje hacia políticas que no están basadas en la verdad científica. Entonces, este puerto, nosotros por muchos años aquí en Panamá, hemos vivido al margen, el licenciado y Álvaro, al margen, de espalda al mar. Porque primero el sistema colonial no nos permitió desarrollar nuestros puertos. Una de las cosas más importantes que Panamá ha hecho es la recuperación del canal. Es precisamente obtener mayores recursos de una exposición geográfica. Y fíjense, el presidente Trump no se equivoca cuando habla del carácter estratégico de nuestra posición geográfica. Pero nosotros tenemos que aprender a utilizar el desarrollo marítimo como parte del desarrollo nacional. Y este puerto de cabotaje para nosotros es tan importante como tener nuestra posibilidad de poder comerciar hacia Centroamérica por una vía más expedita. Y nosotros hemos desarrollado el sistema portuario en Panamá, el sistema portuario panameño, que no era el sistema portuario como estaban los militares aquí, más eficientes de América Latina, e incluyendo en competencia con los Estados Unidos en algunos puertos. Nuestro puerto tiene mejores capacidades. Entonces ahora nos toca la posibilidad de poder hacer un puerto de cabotaje que nos permita a nosotros tener acceso a otro mercado. Fíjese, la ausencia y el no entender esto nos lleva a nosotros a no pensar, por ejemplo, en la necesidad de conectar, por ejemplo, Veracruz con la ciudad de Panamá, marítimamente. Y observe que no tenemos conexiones. Y es una vista espectacular y un desarrollo que se puede hacer entre Veracruz y Panamá, y toda esa área. Nosotros no tenemos desarrollo marítimo en esa área. Entonces yo lo que quiero plantearle es que, siendo amigable con el ambiente, la tecnología nos ha enseñado métodos nuestros de poder mitigar, porque el problema de esto es que todo lo que el hombre construye sobre la naturaleza crea un impacto. Tu casa, la casa de nosotros. Todo. La carretera, las casas, los balnearios, todo crea un impacto. El problema de esto es tener políticas adecuadas para la mitigación. En el estudio de impacto ambiental de este puerto en particular, no hay nada que me diga a mí que ese puerto va a hacer un daño al ambiente y a Coiba. Coiba tiene otro tipo de problemas y tiene otro poco uso que le debiéramos dar más uso. Así como, por ejemplo, estoy hablando de la conexión Veracruz-Panamá vía marítima, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en esto. ¿Por qué? Porque el principal recurso que una nación tiene es su gente. Y nosotros tenemos un problema en este momento. El 25% del desempleo nuestro está en las ciudades, en los centros urbanos y en la juventud. Y entonces, eso que usted está viendo de la demanda de trabajo en Chiriquí. ¿Por qué? Porque la ganadería extensiva y el sistema agrícola no genera empleos si nosotros no le metemos tecnología. Y nosotros podemos hacer de ese centro un centro de cabotaje importante hacia Centroamérica y ese resto poder utilizarlo. Entonces no tenemos que tener miedo a eso. Y sí tenemos que tener claro cuáles son las medidas de mitigación que debemos tomar para que no pase absolutamente nada. En el informe que usted lee de este puerto, Álvaro, Michel, yo no encuentro absolutamente nada que me haga a mí pensar que yo debo de archivar ese proyecto. Al contrario, ¿no? Si lo miro desde el punto de vista tecnológico, si lo miro desde el punto de vista económico, financiero, de empleo, ese proyecto yo lo tengo que desarrollar. Y me llama poderosamente la atención la insistencia de atraer inversión, de que se generen fuentes de empleo, de desarrollar proyectos importantes en este país. Y ahí tenemos este puerto, el puerto de Barú, que va a generar empleos, que es una inversión importante en una provincia importante de este país, y está detenido. Y la pregunta que yo me hago, ¿hasta cuándo vamos a mantener detenido un proyecto que realmente necesitamos para
precisamente que empiece a moverse un poco la economía en Panamá. Ahora bien, estas organizaciones no gubernamentales, señor Harley Mitchell, desde el punto de vista ambiental, tienen acceso a las deliberaciones y decisiones de la UNESCO. ¿Pueden firmas digitales incidir en esto? Sí, muchas gracias. Realmente las organizaciones no gubernamentales tienen una connotación internacional por esencia. Desconozco si las organizaciones no gubernamentales que incluso han demandado más de una vez ante la Corte Suprema de Justicia este proyecto, hasta el momento sin éxito, por supuesto, han tenido acceso a que la UNESCO vuelva a insistir en este tema que ya el Ministerio de Ambiente contestó. Lo que sí sé es que dentro de uno de los procesos nos encontramos en la etapa de pruebas y que esta insistencia, ustedes me han enseñado en los medios de comunicación que no hay casualidad. Sin embargo, yo todavía como que me resisto a creer y diría yo que qué casualidad que ahora que se está en una fase de pruebas donde los muchachos tienen acceso al proyecto y acceso al canal de navegación de una manera más fácil, porque cuando he estado con ellos ahí he visto que nunca habían ido. Finalmente se insiste casualmente en este tema. Mira, es como un sándwich de preocupaciones. Primero, que se iba a destruir el manglar. Resulta que el estudio de impacto ambiental prohíbe la destrucción y la tala de manglar. Segundo, que se iban a dañar las ballenas y los delfines. Algunos delfines nariz de botella llegan al canal de navegación, pero el puerto, con todas sus proyecciones, espera un aumento del tráfico en 1.7 barcos promedio por día. Y el estudio de impacto ambiental establece una velocidad de 6 nudos, lo cual es inferior incluso a la velocidad que tienen los barcos en el canal de Panamá. Prácticamente los cetáceos, los delfines, especialmente los delfines nariz de botella, que son los que llegan al canal, son de los animales más inteligentes que existen y ellos no se van a colocar en el camino de un buque de 6 nudos para que los atropellen. Hay medidas incluso satelitales dentro del estudio de impacto ambiental para que esto no ocurra. Bueno, eso también falla. Bueno, se dice que se va a sedimentar el río. El río ya tiene sedimentos, el cuerpo de agua. Lo que se va a hacer es trasladar el sedimento de un sitio a otro, que es la fosa de las que les hablé. Ahora el último argumento es que no, que es que el sedimento fino va a viajar de alguna manera al Parque Nacional Coiba, cosa que nos parece, de acuerdo al estudio de impacto ambiental, reitero, realizado en esta sección por verdaderos oceanólogos que han hecho más de media docena de campañas de recogida de datos y que son datos que ahora se pueden utilizar computadoras, o sea que son permanentes. Así que es imposible que el sedimento viaje allá. Esto es parte como de un menú de temores que se van colocando para incidir en la opinión pública. Me parece que de una manera negativa, porque yo creo que ya varias generaciones hemos luchado para que exista un instrumento nacional, que es el instrumento de gestión ambiental, que es el estudio de impacto ambiental. Ahora finalmente tenemos el estudio de impacto ambiental. Se hace de esta manera y ahora no le queremos hacer caso y sacar a la opinión pública de él. Yo quiero, permítame un segundo, porque ya yo tengo información de que mi ambiente en el 2024, mi ambiente, este es un ministerio del Estado panameño, no es de Costa Rica ni de Colombia, ya dijo a la UNESCO que Puerto Barú no afectaría, y estoy leyendo textualmente información, a Coiba. ¿Puede ahora la misma institución que dijo eso en el 2024, o sea, hace 2 años o menos, desdecirse de lo que en ese momento le planteó a la UNESCO? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, sí, la pregunta es puntual. ¿Qué tendría que pasar? No desdecirse, ser consistente. Porque la resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental es una resolución vigente que obliga a Puerto Barú a proteger el ambiente, pero también obliga a la institución
a respetar esa resolución y a respetar su propia decisión. Por eso es que la ley panameña dice que las decisiones administrativas son en esencia irrevocables. No solamente irrevocable de que la voy a anular yo mismo sin causa, sino que tengo que actuar defendiendo mi propio acto administrativo. Por eso es que existe un Ministerio de Ambiente, por eso existe una Procuraduría de la Administración, por eso existen distintas instancias del Estado panameño que protegen los actos administrativos para que no haya inseguridad jurídica y para que no haya caos. Si en mayo de 2024, tengo entendido que la nota es de mayo de 2024 a la que te refieres, Sí. institucionalmente el Ministerio de Ambiente dijo, oiga, UNESCO, valoramos tu preocupación, pero esto lo aprobamos de acuerdo a un instrumento nacional. Reitero, que lo he dicho en otras ocasiones, el estudio de impacto ambiental dice en los propios convenios internacionales a los cuales es afín la UNESCO, como el Convenio de Diversidad Biológica, que el estudio de impacto ambiental es un instrumento nacional. El artículo 2 de este convenio dice que hay un principio de soberanía sobre la gestión de recursos naturales. Así que el Estado panameño le puede decir a la UNESCO perfectamente, oye, esto ya yo lo traté, como en efecto ya lo hizo. Algo habrá pasado desde esa nota. El año pasado hubo una visita de UNESCO a Panamá para que finalmente la UNESCO diga lo que dijo y que el gobierno le responda como le responda. Esto institucionalmente no me lo explico. Sin embargo, creo que lo propio es solicitar la información. De acuerdo al acuerdo de Escazú, el Ministerio de Ambiente debería tener algún tipo de documento, nota, algo por lo que pudiera responsabilizarse para, no sé si desdecirse, pero para haber cambiado, variado la posición de que lo que firmemente defendía en algún momento, ahora decir de que, es más, la UNESCO decía, revísalo en lenguaje internacional, con el diccionario al lado, podemos decir, siéntate, obsérvalo y contéstame. El comunicado del Ministerio de Ambiente dice que va a llamar a la UNESCO para que se lo revise por él. Así que la cesión de soberanía que supone un convenio internacional, yo creo que no llega hasta allá. Miren, el artículo 4 de la Constitución dice que Panamá se someta a las normas de derecho internacional, pero son normas y de derecho internacional, quiere decir que tienen que estar escritas. La gente, y el sector ecologista lamentablemente cae mucho en esto, piensa que cuando es un convenio internacional, los ejecutivos que están escritos a los convenios pueden hacer lo que les dé la gana. Esto no es así. Ellos también tienen que basarse en normas. Y no hay ninguna norma que te diga internacionalmente que tú tienes que revisar algo aprobado nacionalmente en base a un instrumento de derecho nacional. Así yo creo que el Ministerio de Ambiente pudo haber tenido un error de traducción comunicativo, porque yo no me explico que lo que no puede volver a revisar en virtud del artículo 32 de la Constitución, lo que no pueden volver a juzgar por la vía administrativa, ahora tratan de volverlo a revisar a través de un organismo internacional que no está facultado para incidir en los instrumentos nacionales aprobados por la República. Pero mira, Michel, abordando lo que dice usted, Panamá es un país carbono negativo. Panamá tiene, por su posición geográfica, que jugar un papel importante en el replanteamiento global que hay en este momento. Asistimos, la juventud y los jóvenes y viejos de este país, asistimos a uno de los grandes cambios de la humanidad. Se está produciendo un realineamiento de fuerzas. Y entonces hay que interpretar correctamente. Yo estoy a favor de incluir en el debate nacional los temas del ambiente. Lo que estoy en contra es de usar el ambiente como excusa para impedir que el desarrollo se dé. Eso es otra cosa. Entonces, en el ambiente ahora mismo, por ejemplo, en Panamá, y conozco el problema, el planteamiento del puerto Barú. Fíjese, hay un nivel de contaminación más grande por una termoeléctrica que está en Chorrera, que produce ruido, produce contaminación, y no veo una atención a ese problema. Sin embargo, a un área donde hay desarrollo potencial que no produce ningún daño ambiental, entonces queremos parar ese desarrollo. Entonces, ¿a quién afectamos en todo esto?
En el primer caso afectamos a toda una comunidad, incluso con precios más altos, porque esa planta térmica ahí es una de las más caras en el despacho. Allá abrimos el camino al que naturalmente la geografía nos ha dado, que es nuestra posición geográfica, y poder utilizar, vivir de frente al mar, teniendo las medidas de mitigación necesarias que están planteadas y que ya están aprobadas. Entonces, estamos utilizando subterfugios para crear un problema muy serio, que es la seguridad jurídica. Cuando usted ataca la seguridad jurídica en un país, nadie quiere venir a invertir ese país. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra juventud? ¿A dónde vamos a poner a trabajar nuestra juventud? Protegiendo el ambiente, porque hay que proteger el ambiente, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero la agricultura extensiva, como lo estamos haciendo, es más peligrosa. Y tenemos que desarrollarla técnicamente. Tenemos que darle instrumentos al sector agropecuario para desarrollarse. Estamos frente a una situación importante, y vuelvo a reiterarles que creo que si usted ve los documentos y ve el estudio de impacto de ese puerto, y lo lee, pero es que el problema es que estamos opinando sin leer. Estamos teniendo opiniones sin tener base científica. Yo escuché a alguien que tiene todo el derecho, está en favor o no en contra de, por ejemplo, el desarrollo minero de Minera Panamá, decir que había desaparecido el río del Medio. Para todos los que conocemos y visitamos esa área, ese río está ahí. Entonces, los argumentos, para que tengan validez, tienen que estar apegados a la realidad y a la verdad científica. Los argumentos que son utilizados como argumentos para afectar políticamente algo, entonces tienen un problema, complican y hacen la lucha por un ambiente más sano, por un país. Pues Panamá, por ejemplo, nosotros hicimos todo el proyecto del saneamiento ambiental, y eso fue una contribución panameña, ¿no?, a no contaminar el aire con metano, que es uno de los más grandes contaminantes del aire. Entonces, lo que quiero plantearles es que estando a favor de eso, creo que debemos hacerlo, Álvaro, Michelle, esa es mi pregunta, hacerlo en el marco de la realidad científica y no intentar violentar ni la realidad científica ni la seguridad jurídica. Y cerramos ya porque tengo al licenciado Nicolás Brea de la Autoridad de Tránsito en línea, en sala de Zoom. Ojalá estas publicaciones, estos ataques hacia un proyecto que Chiriquí está deseando, no sean en respuesta a intereses particulares. Y esto sería egoísta y mezquino desde todo punto de vista. Pero ya para cerrar, estamos hablando de 3 años en esto. ¿Cuál es el estatus de las demandas que se presentaron en la Corte o que se han venido presentando en la Corte Suprema de Justicia contra el proyecto, licenciado Michel, para cerrar? Sí, que muy rápido. La primera demanda ya está en fase de pruebas. Termina la semana que viene. Como he señalado, este tema mediático sobre la UNESCO surge durante la fase de prueba del primer proceso. Después de los alegatos, ya este estaría colocado en fase de decidir. El segundo proceso todavía no se ha declarado fase de pruebas, porque recordemos que hay varios sectores ecologistas que se han manifestado expresamente en contra de este proyecto. Y bueno, por la razón que sea, han colocado el siguiente. Pero yo reitero, ninguno de los dos procesos ha logrado que a nivel preventivo se suspendan los efectos de la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental. Por tanto, el proyecto sigue en ejecución, sin embargo, de una manera cauta, pero realizando las actividades de gestión ambiental que tienen que ver con planes de reforestación y que tienen que ver con manejo comunitario y con algunas obras que no incidan sobre el entorno de una manera contundente. Así que este es el estatus de las demandas que existen, y ellas jurídicamente no han paralizado el proyecto. Cualquier ralentización que exista para la generación de empleo y demás actividades es la cautela de la que habló el señor Blandón. La seguridad jurídica está en riesgo
y esto tiene una repercusión en la velocidad con la que se hacen las inversiones y con la que se procura un desarrollo siempre sostenible para una región. Bien, gracias, don Harley Mitchell, por estar